Imagina que estás en la cima de tu carrera, tienes dinero, respeto y reconocimiento, pero algo dentro de ti sigue vacío. Yo lo viví. Pasé años creyendo que disciplina, planificación y esfuerzo serían suficientes, hasta que un día me miré al espejo y me pregunté, ¿para qué todo esto si mi alma sigue hambrienta? Ese momento me hizo entender que no importa cuánto logres, si tu vida no tiene un centro verdadero, todo es frágil. La clave no está solo en trabajar más, sino en poner a Dios primero, porque cuando Él guía tu vida, todo comienza a alinearse de verdad. Muchos hombres viven creyendo que el centro de su vida es su trabajo, su dinero o su reputación. Se esfuerzan, planifican, controlan cada detalle y sin embargo sienten que algo siempre falta. Yo lo experimenté personalmente. Pasé años corriendo detrás de logros, pensando que cuanto más rápido alcanzara metas externas, más completo me sentiría. Pero descubrí que todo eso era vacío, porque mi corazón no estaba alineado con lo que realmente da sentido a la vida. El centro de tu vida determina tu éxito, no lo que acumulas, sino dónde pones tu enfoque más profundo. Cuando ponemos a Dios primero, todo cambia. De repente, las decisiones que antes parecían complicadas se vuelven claras, los caminos confusos se alinean y la ansiedad que antes nos dominaba se convierte en paz. Recuerdo una temporada en la que estaba abrumado por múltiples proyectos y oportunidades. Intenté controlarlo todo por mi cuenta y terminé agotado, frustrado, sintiendo que nada avanzaba. Fue solo cuando decidí detenerme, buscar guía y permitir que Dios fuera el centro de mis prioridades, que todo empezó a fluir, no porque dejara de trabajar, sino porque mi trabajo ahora tenía dirección, propósito y sentido. El centro de tu vida no solo determina tu éxito en lo material, también define tu estabilidad emocional y tu paz interior. Cuando el ego o el deseo de validación ocupan el centro, tus logros se sienten vacíos y tu felicidad depende de la opinión de otros. Pero cuando Dios está primero, aprendes a medir tu éxito por obediencia, integridad y crecimiento interno, no por aplausos ni resultados inmediatos. Esto transforma tu manera de trabajar, de liderar y de relacionarte con los demás. Empiezas a construir no solo para ti, sino para un propósito más grande. Poner a Dios en el centro también te protege del fracaso emocional y de la desesperación. Mientras muchos hombres se quiebran cuando las circunstancias cambian, tú desarrollas resiliencia, porque tu fuerza no depende de tus habilidades limitadas ni del reconocimiento de los demás, sino de la fuente que nunca falla. Por eso incluso en momentos de incertidumbre, cuando no entiendes el camino, puedes avanzar con confianza, sabiendo que tus pasos están alineados con algo eterno. Cuando aprendes a mantener a Dios como el eje de tu vida, descubres que tu energía, tu enfoque y tu disciplina tienen un propósito claro. Ya no trabajas solo por resultados, trabajas con intención. Ya no buscas llenar vacíos con logros, llenas tu vida con significado. Tus relaciones mejoran, tus decisiones se vuelven más sabias y tu paz se vuelve inquebrantable, porque tu centro ya no está en el mundo, sino en lo eterno. El centro de tu vida determina tu éxito. Todo comienza allí. Muchos hombres persiguen el éxito como si fuera una meta en sí misma, sin preguntarse para qué trabajan, para qué se esfuerzan o qué están construyendo con su vida. Yo también caí en esa trampa. Durante años medí mi valía por logros visibles, contratos firmados, resultados financieros, reconocimiento externo. Pero por más que alcanzaba metas, sentía un vacío profundo que nada podía llenar. Era como correr en una rueda sin fin. El movimiento constante, pero sin dirección real. El éxito sin propósito deja vacío, porque puedes tener todo lo que el mundo considera valioso y aún así sentir que tu alma está hambrienta. Recuerdo un momento clave en mi vida profesional en el que lo tenía todo, un trabajo estable, un buen salario, respeto de colegas, pero despertaba cada día con una sensación de inquietud. Me di cuenta de que estaba construyendo mi vida según estándares ajenos, buscando aprobación y validación, y no viviendo conforme a un propósito que realmente importara. Mis logros eran superficiales porque no tenían un fundamento eterno. No importaba cuántos premios tuviera en la pared, ni cuántas felicitaciones recibiera. La sensación de vacío persistía.
Cuando entendí que poner a Dios primero le daba sentido a todo lo demás, la perspectiva cambió. El propósito se convirtió en la brújula que orientaba mis decisiones, mis prioridades y mi trabajo diario. Cada proyecto que emprendía, cada relación que cultivaba, cada inversión de tiempo y energía comenzaba a tener un significado que trascendía mi ego y mis deseos temporales. Descubrí que el éxito, cuando está alineado con un propósito más grande, no solo es satisfactorio, sino que también es sostenible. El éxito sin propósito también afecta cómo nos relacionamos con los demás. Cuando trabajas solo por reconocimiento o por resultados visibles, tus relaciones se vuelven transaccionales, basadas en lo que los demás pueden darte o en cómo pueden contribuir a tu progreso. Yo he visto cómo hombres talentosos y exitosos terminan aislados, agotados y desconectados de quienes más importan porque su enfoque estaba en metas superficiales. Pero cuando el propósito guía tus acciones, tus relaciones se vuelven auténticas, comienzas a servir, a inspirar y a liderar con integridad, no con expectativas de retorno inmediato. Además, el éxito sin propósito te hace vulnerable a la desesperación y a la insatisfacción. Los resultados pueden cambiar, los aplausos pueden terminar, los logros pueden perder relevancia, pero si tu vida tiene propósito, esas fluctuaciones no determinan tu paz ni tu sentido de valor. Aprendí que trabajar con intención, no solo con esfuerzo, genera una fuerza interior que el mundo no puede quitar, porque el propósito no depende de circunstancias externas. Cuando el propósito está presente, incluso los desafíos se convierten en oportunidades. Los obstáculos ya no son amenazas al éxito, sino lecciones que fortalecen y profundizan tu camino. Comienzas a vivir y a trabajar con enfoque, claridad y dirección, porque cada acción tiene sentido y cada día se convierte en una inversión significativa. El éxito sin propósito deja vacío, pero el éxito con propósito llena el corazón, alinea la mente y transforma cada logro en un paso hacia algo eterno. La verdadera fuerza no siempre se mide por la capacidad de controlar, dirigir o imponer. Muchas veces los hombres creen que ser fuerte significa nunca ceder, nunca pedir ayuda y siempre seguir su propio criterio. Yo también pensé así en algún momento de mi vida. Durante mis primeros años en el trabajo, quería demostrar que podía manejarlo todo solo, que mi inteligencia y disciplina eran suficientes para alcanzar cualquier meta. Pero pronto descubrí que esa mentalidad me agotaba, me aislaba y limitaba mi impacto. Me faltaba algo fundamental, la humildad y la obediencia a algo más grande que yo. Aprendí que cuando empiezas a escuchar, a seguir indicaciones sabias y a someter tu voluntad al propósito correcto, tu fuerza no disminuye, se multiplica. La humildad no es debilidad, es la capacidad de reconocer que no lo sabes todo, que tu visión es limitada y que al abrirte a guía, consejo y dirección, puedes lograr más de lo que jamás imaginaste. Por ejemplo, en un proyecto importante, intenté liderar solo, confiando únicamente en mi juicio. Cometí errores que podrían haberse evitado si hubiera consultado a un mentor con experiencia y sabiduría. Ese fracaso me enseñó que la fuerza real viene de la combinación de acción con obediencia, de la decisión de actuar pero bajo dirección. La obediencia también crea claridad. Cuando decides seguir principios superiores y escuchar la guía de Dios, tus decisiones se vuelven más precisas y menos impulsivas. Ya no reaccionas ante cada emoción, cada presión externa o cada desafío pasajero. Yo experimenté esto cuando comencé a orar y buscar dirección antes de tomar decisiones importantes tanto en mi vida personal como profesional. Noté cómo mis elecciones se alineaban más con mis valores y cómo los resultados, aunque no siempre inmediatos, eran más duraderos y significativos. La humildad te protege del ego y de la arrogancia que pueden sabotear tus esfuerzos. Cuando reconoces tus limitaciones y aceptas la ayuda adecuada, evitas errores costosos y fortaleces tus relaciones. Aprendí que un líder que actúa con humildad no solo inspira confianza, sino que también multiplica el impacto de su equipo. Cuando dejé de intentar controlar todo y empecé a guiarme por principios más grandes que yo, vi cómo mis esfuerzos se amplificaban. Las decisiones eran más inteligentes,
la energía del equipo se alineaba y los resultados eran exponenciales. La obediencia también desarrolla resistencia. Cuando aprendes a esperar, a escuchar y a actuar con disciplina bajo dirección, tu fuerza interna crece. No te agotas intentando controlar lo que no puedes, sino que concentras tu energía en lo que realmente importa. Yo experimenté esto cuando enfrenté desafíos personales que no podía resolver solo. Al rendirme a la guía divina, encontré soluciones inesperadas y fuerza para continuar, incluso cuando todo parecía perdido. Finalmente, la combinación de humildad y obediencia transforma tu éxito en algo sostenible. La fuerza basada únicamente en habilidad o inteligencia es limitada. La fuerza guiada por propósito y humildad es imparable. Cuando permites que algo más grande que tú dirija tus pasos, tus recursos, tu energía y tus talentos se multiplican y te conviertes en un hombre que no solo logra resultados, sino que deja un legado que trasciende. La obediencia y humildad no te hacen débil, te hacen poderoso, resistente y preparado para enfrentar cualquier desafío con sabiduría y paz interior. Muchas veces los hombres viven en caos porque no saben realmente qué es lo más importante en sus vidas. Yo mismo pasé por esa etapa, creyendo que si trabajaba más, si llenaba mi agenda, si respondía a cada demanda, iba a sentirme completo. Pero cuanto más ocupado estaba, más perdido me sentía. El problema no era la cantidad de trabajo ni la intensidad del esfuerzo, sino que mis prioridades estaban dispersas. No sabía qué debía ocupar el centro de mi vida, y eso generaba ansiedad, estrés y decisiones impulsivas. La falta de claridad se refleja en todo, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu tiempo personal. Aprendí que cuando estableces prioridades claras, todo cambia. No se trata de hacer menos, sino de enfocarte en lo que realmente importa. En mi vida, la decisión de poner a Dios primero redefinió mis prioridades. Antes intentaba equilibrarlo todo a mi manera y terminaba sintiéndome vacío, aunque los resultados externos parecieran buenos. Al ponerlo primero, comprendí que cada acción, cada decisión, debía alinearse con un propósito más grande. Eso me permitió filtrar lo que realmente merecía mi tiempo y energía y descartar lo que solo ocupaba espacio sin aportar valor. Las prioridades claras crean paz porque eliminan la lucha constante por agradar a todos y cumplir con expectativas ajenas. Cuando decides qué es lo más importante y te comprometes con ello, tu mente deja de dispersarse. Yo recuerdo un periodo en que intentaba complacer a todos en el trabajo, en la familia y con amigos. Mi agenda estaba llena, pero mi corazón estaba vacío. Cuando me detuve, revisé mis verdaderas prioridades y decidí concentrarme en aquello que realmente debía recibir mi atención: mi relación con Dios, mi familia y mi misión personal. Esa claridad me dio un tipo de paz que nada externo podía ofrecer. Además, las prioridades claras fortalecen tu enfoque. Ya no te distraes con lo urgente pero irrelevante, con lo que los demás esperan de ti o con lo que parece importante pero no lo es. Yo comencé a planificar mis días preguntándome, ¿esto contribuye a lo que Dios quiere que haga con mi vida? Esa pregunta simple filtró distracciones y me permitió concentrar mi energía en lo que tenía impacto real, tanto en mi vida como en la de otros. La claridad de prioridades también mejora la toma de decisiones. Cuando sabes lo que realmente importa, cada elección se vuelve más fácil. Ya no dudas entre opciones, porque tienes un criterio central, lo que sirve a tu propósito y a tu vida alineada con Dios. Esto evita la frustración y el arrepentimiento, porque tus pasos están basados en convicción, no en impulso o presión externa. Y lo más poderoso es que la paz y el enfoque se retroalimentan. A medida que decides con claridad, tu mente se libera, tu corazón se calma y tu energía se multiplica. Trabajas con intención, no por rutina. Amas con propósito, no por costumbre. Vives con dirección, no a la deriva. La vida deja de sentirse pesada y comienza a sentirse plena. Cuando tus prioridades están claras, cada acción tiene sentido, cada esfuerzo tiene propósito y cada día se convierte en un paso firme hacia la vida que deseas construir. Esa es la fuerza de vivir con enfoque y paz. Todo se alinea cuando sabes lo que es realmente importante. La fe no es solo un sentimiento que sentimos los domingos ni una idea que mencionamos de vez en cuando. La fe es acción. La fe es
energía que mueve tu vida de manera concreta, diaria, en lo que haces cuando nadie te observa. Recuerdo claramente cuando empecé a entender esto en mi vida, estaba en un momento donde quería avanzar, quería crecer, quería cumplir metas, pero sentía que todo mi esfuerzo era insuficiente. Había plan, disciplina y ganas, pero aún así algo faltaba. Fue entonces cuando comprendí que la fe activa debía guiar cada paso que daba, que no podía depender solo de mi fuerza o de mi lógica. La fe activa transforma la acción diaria porque le da sentido a cada esfuerzo. No se trata de trabajar por trabajar, ni de actuar por obligación. Cada acción se convierte en una respuesta a tu confianza en algo más grande que tú. Por ejemplo, cuando tenía proyectos importantes que parecían imposibles, en lugar de desesperarme, tomaba decisiones pequeñas pero firmes, con la certeza de que estaba alineado con la dirección correcta. Esa fe me permitió perseverar en momentos donde muchos se habrían rendido, porque sabía que cada acción, por pequeña que fuera, estaba conectada con un propósito más grande. La fe activa también cambia la manera en que enfrentas los errores y fracasos. Antes, cuando algo no salía como esperaba, me frustraba, dudaba de mí mismo y perdía motivación. Aprendí que la fe no elimina los desafíos, pero sí transforma la respuesta ante ellos. Ahora, cuando surge un problema, lo veo como una oportunidad de aprender, de confiar más y de actuar con sabiduría. La fe me permite ver más allá de lo inmediato y trabajar con paciencia porque sé que no estoy solo y que cada paso tiene un propósito. Además, la fe activa afecta tu consistencia. Recuerdo cuando intentaba implementar hábitos diarios de estudio, oración o planificación y muchas veces la motivación no estaba presente, pero cuando enfocaba mis acciones en la fe, incluso en los días difíciles lograba mantener la disciplina porque cada acción no dependía de mi fuerza sola, sino de confiar en que estaba contribuyendo a un plan más grande. Eso multiplicó mis resultados de maneras que nunca habría imaginado solo con fuerza de voluntad. La fe activa también influye en cómo impactas a otros. Cuando tus acciones diarias reflejan confianza y propósito, inspiras sin necesidad de palabras grandilocuentes. En mi experiencia, las personas más receptivas y motivadas fueron aquellas que vieron mi coherencia entre lo que decía y lo que hacía. La fe activa no es egoísta, es contagiosa, porque demuestra que es posible vivir con dirección, incluso en la incertidumbre. Finalmente, la fe activa transforma tu visión del éxito. Ya no lo mides solo en logros externos, sino en cómo cada acción diaria refleja obediencia, integridad y propósito. Cada pequeño paso se vuelve significativo y la vida deja de ser una serie de esfuerzos desconectados y se convierte en un camino alineado, lleno de sentido y fuerza. La fe activa no espera que las circunstancias sean perfectas. Actúa, persevera y confía. Cuando tu fe guía tus acciones, incluso lo ordinario se convierte en extraordinario y cada día se convierte en un testimonio de propósito, disciplina y poder. El ego es uno de los mayores obstáculos que enfrentamos los hombres en la vida. Creemos que si mostramos fuerza, inteligencia o control absoluto, seremos respetados, admirados y exitosos. Pero la verdad es que un ego sin control no construye respeto real, solo crea máscaras, tensiones y conflictos silenciosos. Aprendí esto de manera muy concreta en mi propia vida. Hubo un tiempo en que pensaba que si siempre tenía la razón, si nunca mostraba vulnerabilidad, podría avanzar más rápido. Pero cuanto más intentaba imponer mi voluntad, más me encontraba aislado, más errores cometía y más conflictos surgían. Fue doloroso darme cuenta de que mi ego estaba saboteando lo que yo más deseaba: confianza genuina, relaciones sólidas y un éxito sostenible. Controlar el ego no significa perder identidad o fuerza. Significa reconocer que no somos el centro absoluto, que nuestras ideas, aunque buenas, no siempre son las mejores y que otros también tienen valor. Cuando aprendemos a silenciar esa voz que quiere imponerse, algo poderoso sucede. Nuestra integridad crece. La integridad no es solo hacer lo correcto cuando alguien te observa, sino hacerlo incluso cuando nadie lo ve. Y eso solo ocurre cuando el ego deja de ser el dictador de nuestras decisiones. En mi vida,
cuando empecé a escuchar más que hablar y admitir errores, vi cómo las personas empezaban a confiarme más responsabilidades, a pedirme consejo y a acercarse no por conveniencia, sino porque sabían que podían contar conmigo. Un ego controlado también genera confianza porque las personas perciben coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Nadie respeta a alguien que actúa según su propio impulso y cambia de dirección según su humor. Cuando dejamos que la humildad y la obediencia guíen nuestras acciones, incluso en situaciones difíciles, la gente comienza a vernos como estables, confiables y dignos de seguir. Recuerdo un proyecto en el que participé donde mi impulso inicial fue imponer mis ideas, pero al retroceder, escuchar a los demás y permitir ajustes, el resultado fue mucho mejor y el equipo se unió más que nunca. Eso nunca habría sucedido si mi ego hubiera dictado cada decisión. Controlar el ego también nos protege de la arrogancia y el orgullo que nos hace vulnerables. Muchas veces, los hombres más talentosos o capaces caen no por falta de habilidad, sino por exceso de ego. Creen que lo saben todo, que pueden hacerlo solos, que no necesitan ayuda ni guía. Pero la vida, los desafíos y las personas siempre nos muestran que no podemos avanzar aislados. Cuando ponemos a Dios primero y dejamos que la humildad guíe nuestro corazón, el ego deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para fortalecer nuestro carácter, nuestra visión y nuestras relaciones. Finalmente, un ego controlado nos permite liderar desde el servicio, no desde la dominación. La verdadera autoridad no se exige, se gana a través de coherencia, honestidad y respeto. Cuando aprendemos a controlar nuestro ego, cada palabra y acción se alinea con valores más grandes que nosotros mismos. Y ese tipo de liderazgo no solo deja resultados, deja legado. El ego controlado no debilita, fortalece, no limita, libera, no divide, une. Y ese control es la base sobre la que se construyen integridad y confianza auténticas. Tus relaciones son un espejo de lo que llevas dentro. He aprendido que no puedes pretender ser íntegro, disciplinado o lleno de propósito en tu vida y al mismo tiempo tener relaciones caóticas, superficiales o conflictivas. Cuando el centro de tu vida es Dios, cuando tus prioridades están claras, cuando tu ego está controlado y tu fe es activa, eso no solo impacta tus decisiones y tu trabajo, sino también la manera en que interactúas con los demás. He visto esto en mi propia vida. Cuando pasé por un periodo en el que trabajaba mucho pero no cuidaba mis relaciones, mi familia, mis amigos, todo lo que construía se sentía vacío. El éxito profesional no podía llenar los vacíos que dejaba en mi hogar, ni podía reemplazar la conexión genuina que necesitaba con las personas que más importaban. Una relación refleja tus valores internos. Si tienes paciencia, generosidad y humildad, eso se nota en cómo escuchas, cómo corriges y cómo perdonas. Pero si tu vida está dominada por prisas, orgullo o inseguridad, eso también se refleja. Recuerdo un proyecto en el que mi equipo enfrentaba tensiones. Mi primer impulso fue exigir, presionar y resolver todo solo. Pero cuando hice una pausa y me pregunté cómo mis propias actitudes podían estar afectando a los demás, entendí que necesitaba ajustar mi corazón antes de ajustar la situación. Cambié mi enfoque, escuché activamente, pedí opiniones y admití errores. La diferencia fue inmediata. No solo mejoró el resultado del proyecto, sino que la confianza y la cohesión del equipo se fortalecieron. Esa experiencia me enseñó que las relaciones no mejoran simplemente con técnicas de comunicación o estrategias, mejoran cuando la persona cambia desde adentro. Esto también aplica a la familia. Como hijo, esposo o padre, lo que llevas en tu interior se transmite. Si estás lleno de ansiedad, resentimiento o ego, eso se refleja en la forma en que hablas, en cómo reaccionas ante conflictos y en cómo guías a los que dependen de ti. En mi vida personal, hubo momentos en que estaba tan enfocado en logros y tareas que no notaba cómo mi falta de paciencia y mi impaciencia afectaban a mi familia. Cuando comencé a priorizar la oración, la reflexión y la intención de vivir con propósito,
Mis relaciones empezaron a cambiar de manera natural. Había más calma, más escucha y más respeto mutuo. Tus relaciones también reflejan tu coherencia. Las personas perciben si lo que dices es congruente con lo que haces. Un hombre que pone a Dios primero y actúa con integridad no necesita imponer respeto, lo inspira. Sus palabras dejan de ser armas y se convierten en puentes. He visto cómo esto transforma equipos de trabajo, amistades y familias enteras. Cuando tu vida refleja fe, propósito y humildad, los demás lo sienten y se sienten seguros de acercarse, confiar y colaborar contigo. Si quieres cambiar la calidad de tus relaciones, empieza por mirar dentro de ti. Tu vida es la semilla, tus relaciones son el fruto. Y cuando esa semilla está bien arraigada, cultivada con intención, paciencia y fe, los frutos no solo serán fuertes, sino duraderos y transformadores. Cuando aprendí a poner a Dios primero, una de las transformaciones más profundas que experimenté fue en la manera en que veía y utilizaba el tiempo. Antes mi vida estaba llena de prisa, compromisos apilados uno sobre otro, urgencias que no tenían sentido y un constante sentimiento de que no alcanzaba todo. Corría de un lado a otro pensando que mientras más ocupado estuviera, más productivo sería, más éxito alcanzaría. Pero a pesar de todo ese movimiento, me sentía vacío y agotado, como si mi vida se me escapara entre los dedos. Fue entonces cuando comprendí que el tiempo no es solo un recurso que se mide en horas y minutos, sino un regalo sagrado que requiere dirección y propósito. Cuando colocas a Dios en el centro, comienzas a discernir qué realmente merece tu tiempo. No es solo cuestión de organizar la agenda, es cuestión de seleccionar con intención, de priorizar lo que tiene valor eterno sobre lo que parece urgente. Recuerdo un momento en mi vida en que me sentía abrumado con múltiples proyectos y compromisos. Todo parecía importante y yo quería decir sí a todo. Sin embargo, al detenerme y reflexionar, me di cuenta de que estaba gastando tiempo en actividades que llenaban mi ego, pero no nutrían mi alma ni impactaban a otros de manera positiva. Decidí entonces reorganizar mis días, empezando por la oración y la meditación matutina, preguntando: Dios, ¿qué es lo que hoy debo hacer que realmente honre tu propósito en mi vida? Esa simple práctica transformó no solo mi productividad, sino mi paz interior. Poner a Dios primero también cambia cómo respondes a las interrupciones y a los imprevistos. Antes, cualquier cambio en mi plan generaba frustración y estrés. Ahora, incluso cuando algo no sale como esperaba, pregunto: ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esto para crecer o servir mejor? Esa perspectiva convierte cada minuto en una oportunidad para actuar con intención, en lugar de reaccionar por impulso. Por ejemplo, un día tuve que cancelar una reunión importante debido a un imprevisto familiar. En lugar de frustrarme, utilicé ese tiempo para reflexionar y escribir ideas para un proyecto que llevaba semanas postergando. Esa pausa inesperada resultó ser más productiva que cualquier agenda planificada. Además, cuando tu tiempo se vuelve sagrado, aprendes a decir no a lo que distrae y a enfocarte en lo que construye. Dejas de llenar tu agenda solo por estar ocupado. Empiezas a seleccionar con cuidado dónde inviertes tu energía, tu atención y tu creatividad. Cada decisión sobre tu tiempo se convierte en un acto de alineación con tu propósito y con tu fe. Incluso las tareas más rutinarias adquieren significado porque las realizas con intención, conscientes de que todo lo que haces puede ser un reflejo de tu compromiso con algo más grande que tú mismo. El tiempo sagrado no solo mejora tu eficiencia, transforma tu vida. Empiezas a caminar con calma firme, con paso consciente, sin dejarte arrastrar por la prisa del mundo. Cada minuto se vuelve un espacio para aprender, crecer y servir. Y cuando esa mentalidad se arraiga, descubres que tu vida ya no está marcada por el caos, sino por un ritmo que refleja propósito, paz y dirección. Cuando entiendes que tu tiempo es un regalo sagrado y lo alineas con Dios, cada día se convierte en una oportunidad de avanzar con sentido y vivir con plenitud. La adversidad siempre llega sin previo aviso. Recuerdo un momento en mi vida en que todo parecía marchar bien. Proyectos en progreso, metas en camino, una sensación de control sobre lo que estaba construyendo. Y de repente, una serie de problemas inesperados golpeó mi mundo.
decisiones que no resultaron como esperaba, personas que traicionaron la confianza, oportunidades que se cerraron sin explicación. En ese instante sentí frustración, miedo y dudas. Fue un choque brutal con la realidad y me encontré preguntándome si todo el esfuerzo había sido en vano. Fue ahí cuando comprendí algo crucial: la adversidad no aparece para destruirnos, sino para revelar si realmente estamos alineados con lo que importa. Cuando pusimos a Dios primero en nuestra vida, incluso las pruebas dejan de ser solo obstáculos y se convierten en espejos que reflejan nuestra relación con lo eterno. Me di cuenta de que no era el fracaso externo lo que definía mi camino, sino cómo respondía en medio del caos. Cada desafío se convirtió en un test de fe. ¿Confiaría en algo más grande que mis propios planes o me dejaría arrastrar por la desesperación? Aprendí que cuando tu centro está en Dios, la adversidad no te derrumba, te enseña, te moldea y te muestra hasta qué punto tus prioridades y tu corazón están alineados con tu propósito. Por ejemplo, enfrenté una situación donde un proyecto en el que había invertido meses colapsó por razones fuera de mi control. Al principio la reacción natural fue frustración y desánimo, pero al tomar un momento para reflexionar y buscar dirección, pude identificar lecciones importantes, entender qué decisiones había tomado por orgullo, qué relaciones había descuidado, qué acciones no estaban alineadas con la intención correcta. Esa pausa me permitió reajustar mi enfoque, reorganizar mis prioridades y actuar con claridad renovada. La adversidad entonces no fue castigo, sino guía. Además, la manera en que enfrentamos los problemas revela nuestra verdadera alineación interior. Dos personas pueden atravesar la misma dificultad, pero una se desespera y se desvía, mientras la otra aprende y fortalece su camino. La diferencia está en el lugar donde se encuentra su centro, en la fe que sostiene sus pasos y en la humildad para reconocer que no todo depende de su fuerza. Cuando tu vida está alineada con Dios, los problemas dejan de ser enemigos y se convierten en herramientas que afianzan tu carácter, tu propósito y tu resiliencia. La adversidad también enseña paciencia y obediencia. No siempre entenderás por qué suceden ciertas cosas, ni cuándo terminarán las pruebas, pero si tu corazón está alineado, cada desafío se convierte en oportunidad de crecimiento. Aprendes a soltar la necesidad de controlar todo, a confiar en el proceso y a actuar con intención en lugar de impulso. Esa perspectiva transforma la manera en que vives, trabajas y te relacionas con los demás. Cuando entiendes que la adversidad revela tu alineación, dejas de huir del dolor o de buscar escapes superficiales. Aprendes a enfrentarlo con fe, a extraer enseñanzas y a fortalecer tu propósito. Descubres que cada prueba, cada dificultad es un llamado a revisar tu vida y asegurarte de que estás caminando en la dirección correcta, con tu centro firme en lo que verdaderamente importa. Porque al final no es la ausencia de problemas lo que define tu éxito, sino la fidelidad y la alineación que mantienes en medio de ellos. El verdadero éxito no se mide solo por logros visibles o cifras en un balance. Recuerdo los primeros años de mi carrera, cuando trabajaba sin cesar, buscando reconocimiento y resultados tangibles. Tenía metas claras, agendas llenas y disciplina, pero algo dentro de mí seguía vacío. Con el tiempo comprendí que el éxito sin propósito es como un río que corre sin rumbo. Puede ser rápido, puede ser impresionante, pero no deja nada duradero a su paso. Fue entonces que aprendí a poner a Dios primero, a permitir que mis esfuerzos no solo buscaran resultados inmediatos, sino que estuvieran alineados con un propósito que trasciende lo temporal. Cuando tu éxito tiene propósito, tu influencia se multiplica porque lo que haces deja huella en otros de manera positiva. Por ejemplo, al liderar proyectos, comencé a cambiar la manera en que me relacionaba con mi equipo. Ya no trabajábamos únicamente para cumplir metas o impresionar a clientes, trabajábamos para crear valor, para formar personas, para impactar vidas. Esa orientación cambió completamente los resultados. Las personas que antes solo seguían instrucciones, ahora participaban con entusiasmo, tomaban iniciativa y reflejaban un compromiso genuino. Entendí que cuando tus acciones están motivadas por algo más grande que tú,
El impacto se prolonga más allá de tu presencia. El éxito con propósito también nos protege del agotamiento y del vacío. Cuando persigues logros solo por reconocimiento o dinero, cada meta alcanzada puede sentirse efímera porque no hay una raíz profunda que sostenga tu satisfacción. Pero cuando tu esfuerzo tiene un fundamento espiritual, cuando tus decisiones buscan servir y construir algo que trasciende, cada resultado, por pequeño que sea, se convierte en parte de una obra mayor. Puedo recordar proyectos que parecían simples tareas cotidianas, pero que al realizarlos con intención correcta, impactaron a muchas personas y me enseñaron más sobre liderazgo, paciencia y entrega de lo que cualquier logro externo podría haber hecho. Además, el éxito con propósito te permite dejar un legado que otros puedan continuar. Un hombre que solo busca cumplir sus propios intereses puede desaparecer dejando un vacío. Un hombre que pone a Dios primero y actúa con propósito deja estructuras, valores y enseñanzas que perduran. Esa influencia no depende de títulos, de dinero o de fama. Depende de la coherencia entre lo que crees, lo que haces y cómo impactas a quienes te rodean. He visto en mi vida cómo pequeños actos de liderazgo con propósito inspiran a otros a actuar con integridad, a buscar un impacto positivo, y así la semilla que plantaste sigue creciendo mucho después de que tú ya no estás. El éxito con propósito transforma tu manera de vivir y de liderar. Cambia la motivación detrás de cada esfuerzo, la pasión detrás de cada proyecto y la forma en que te relacionas con los demás. No se trata de renunciar al logro o a la ambición, sino de asegurarte de que cada meta esté guiada por principios que honran algo eterno. Cada decisión se hace más clara, cada acción más intencional, cada victoria más satisfactoria, porque no solo beneficia a ti mismo, sino que construye algo que trasciende el tiempo, porque cuando tu éxito tiene propósito, tu vida deja de ser solo una serie de logros efímeros y se convierte en una influencia duradera que transforma a los demás. Y al final del día, la verdadera medida de un hombre no se encuentra en la cantidad de logros que acumula, ni en el reconocimiento que recibe, ni en la velocidad con la que alcanza sus metas. Se encuentra en la profundidad de su corazón, en la coherencia de su vida y en el impacto que deja en los que lo rodean. Cuando decides poner a Dios primero, todo cambia. Tus prioridades se clarifican, tu ego se somete, tu tiempo se vuelve valioso y tu influencia se multiplica porque ya no persigues lo efímero, sino lo eterno. He visto hombres que parecían tenerlo todo, que tenían éxito, dinero, poder, y aún así estaban vacíos. Y he visto a hombres comunes que eligieron rendirse a algo más grande que ellos mismos, que pusieron a Dios primero, y sus vidas florecieron de maneras que el mundo no puede medir. Sus decisiones son sabias, su presencia es calmada, su influencia es duradera. No dependen de aplausos ni de reconocimiento. Dependen de la certeza de que están alineados con su propósito y con la fuente que los guía. Cuando cada acción, cada proyecto, cada relación y cada minuto de tu vida está filtrado por ese principio, descubres algo poderoso. La paz que no se quiebra, la claridad que no se confunde, la fuerza que no se agota. Y esa fuerza no es solo para ti, es un faro para los demás, una inspiración silenciosa que eleva y transforma. No importa cuántas adversidades enfrentes, ni cuánto el mundo intente desviarte, porque cuando Dios es primero tienes un norte que no falla. Hoy, frente a todos, quiero que recuerdes algo esencial. No se trata de trabajar más, ni de esforzarte sin dirección. Se trata de poner a Dios primero en tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu tiempo y en tu corazón. Porque solo cuando Él es el centro, tu éxito se convierte en algo que trasciende, algo que construye, algo que permanece mucho después de que tú hayas dejado de luchar por Él. Esa es la verdadera libertad. Esa es la verdadera fuerza. Esa es la verdadera clave del éxito. Muchos quieren pensar en grande, pero viven atrapados en pequeño. Y no pequeño por falta de dinero, pequeño por falta de disciplina. Yo crecí entre dos culturas, una que soñaba mucho y otra que trabajaba en silencio. En una escuché que algún día todo cambiaría, en la otra vi que las cosas cambiaban porque alguien hacía lo que tenía que hacer, aunque nadie lo estuviera mirando. ¿Sabes cuál fue la diferencia? No fue talento,
no fue suerte, fue carácter. Hoy no vengo a motivarte, vengo a confrontarte, porque tu problema no es falta de oportunidades, es exceso de excusas. La grandeza no es dinero, es mentalidad. Y eso es algo que entendí creciendo entre Japón y Colombia. En Colombia escuchaba frases como, cuando tenga plata, voy a cambiar mi vida. En Japón nunca escuché eso. Allá vi personas con trabajos sencillos, con ingresos normales, pero con una disciplina extraordinaria. No esperaban riqueza para comportarse como personas grandes. Se comportaban como personas grandes y como consecuencia su vida crecía. Muchos creen que el dinero produce grandeza, pero el dinero no cambia tu esencia, solo la amplifica. Si eres desordenado sin dinero, serás más desordenado con dinero. Si eres disciplinado sin dinero, cuando llegue el dinero, solo potenciará esa disciplina. La diferencia no está en la billetera, está en la cabeza. Recuerdo algo muy sencillo que me marcó. En Japón veía niños limpiar sus propios salones de clase. No había excusas, no había quejas, nadie decía, ese no es mi trabajo. Desde pequeños se les enseña que la responsabilidad no depende del salario, depende del carácter. Ahora compáralo con la mentalidad común que dice, cuando gane más, seré más responsable. No, primero eres responsable, luego ganas más. Pensar que la grandeza depende del dinero es una forma elegante de postergar tu transformación. Porque mientras creas que necesitas recursos externos para crecer, nunca trabajarás tus recursos internos. Y los recursos internos, disciplina, orden, enfoque, respeto por el tiempo, son los que realmente construyen riqueza. He conocido personas con mucho dinero y mentalidad pobre, viven comparándose, presumiendo, gastando para impresionar. Y he conocido personas con ingresos modestos pero mentalidad rica. Invierten en aprender, cuidan su palabra, cumplen horarios, respetan procesos. ¿Quién crees que tiene más probabilidades de construir algo sólido a largo plazo? La mentalidad rica no piensa en lujo, piensa en crecimiento. No pregunta cuánto gano, pregunta en qué me estoy convirtiendo. No se obsesiona con el resultado inmediato, se obsesiona con el proceso correcto. Esa es la diferencia cultural más fuerte que aprendí. En un lugar se busca parecer exitoso, en el otro se busca ser competente. Cuando entiendes que la grandeza es mentalidad, dejas de poner excusas externas. Dejas de culpar al gobierno, a la economía, a la familia, a la suerte. Empiezas a preguntarte algo más incómodo. ¿Estoy actuando hoy como el hombre que quiero ser mañana? Porque pensar en grande no es imaginar una vida lujosa, es elevar tu estándar diario. Grandeza es levantarte cuando dijiste que te levantarías. Grandeza es cumplir lo que prometes aunque nadie te supervise. Grandeza es estudiar aunque nadie te obligue. Grandeza es ahorrar aunque nadie te aplauda. Eso no requiere dinero, requiere decisión. El dinero puede llegar o no llegar, pero la mentalidad siempre está bajo tu control y cuando tu mentalidad cambia, tu comportamiento cambia. Cuando tu comportamiento cambia, tus resultados inevitablemente cambian. La verdadera riqueza comienza el día que dejas de esperar dinero para comportarte como un hombre grande. Disciplina vence motivación. Y esto puede incomodar, porque a todos nos gusta sentirnos inspirados. Nos gusta ese momento donde escuchamos algo poderoso, donde sentimos energía, donde prometemos que ahora sí vamos a cambiar. Pero la motivación es una emoción y las emociones son inestables. Hoy estás arriba, mañana estás cansado. Hoy te sientes invencible, mañana dudas de todo. Si tu vida depende de cómo te sientes, tu vida será inestable. Creciendo entre dos culturas, entendí algo muy claro. En Latinoamérica somos expertos en emocionarnos. Nos comprometemos con pasión. Decimos, ahora sí. Pero en Japón vi algo diferente. No vi gente gritando metas. Vi gente cumpliendo rutinas. No hablaban de disciplina. La practicaban. No necesitaban sentirse inspirados para hacer lo que correspondía.
Recuerdo ver a mi abuelo levantarse todos los días a la misma hora, sin importar si había dormido poco, si hacía frío o si estaba cansado. Nadie lo estaba vigilando, nadie lo estaba premiando, simplemente hacía lo que tenía que hacer. Cuando le pregunté por qué era tan constante, no me dio un discurso motivacional. Solo dijo, porque es mi responsabilidad. Ahí entendí que la disciplina no es un talento, es una decisión repetida. Muchos dicen, no tengo motivación para empezar. Pero la verdad es que la motivación no es el motor, es la consecuencia. Tú no te motivas antes de actuar, te motivas después de actuar. Cuando empiezas aunque no tengas ganas, cuando cumples aunque estés cansado, algo cambia por dentro. Empiezas a confiar en ti y esa confianza genera energía. He visto jóvenes esperar el momento perfecto para estudiar, para emprender, para entrenar, para ahorrar. Esperan sentirse listos, pero los hombres que construyen riqueza no esperan sentirse listos, se mueven primero, no negocian con su estado emocional, entienden que si hoy se permiten fallar por pereza, mañana será más fácil volver a fallar. La motivación te hace empezar, la disciplina te hace continuar. Y aquí hay algo importante, la disciplina no es rigidez extrema, es coherencia diaria. Es hacer lo que dijiste que harías. Es cumplir contigo aunque nadie más se entere. Es entrenar aunque no subas la foto. Es estudiar aunque no haya examen mañana. Es ahorrar aunque nadie lo note. La motivación busca aplausos. La disciplina construye carácter. Y el carácter es lo que te permite pensar en grande y empezar en pequeño sin abandonar cuando el proceso se vuelve aburrido. Porque seamos honestos, el crecimiento real es repetitivo, es rutina, es práctica constante. No es emocionante todos los días, pero es efectivo. Cuando dependes de la motivación, avanzas en picos. Cuando dependes de la disciplina, avanzas en línea recta. Y la línea recta, sostenida en el tiempo, siempre supera los picos emocionales. Si quieres actuar como los ricos, deja de preguntarte si tienes ganas. Pregúntate qué corresponde hacer hoy. Hazlo y repítelo mañana. Porque el hombre que aprende a obedecer sus decisiones y no sus emociones se vuelve dueño de su destino. Cultura de construcción, no de excusas. Esa fue una de las lecciones más fuertes que aprendí al vivir entre dos realidades tan distintas. En un lugar escuchaba constantemente razones por las que algo no se podía hacer. En el otro veía personas que, sin decir mucho, simplemente lo hacían. No porque fuera fácil, no porque tuvieran ventajas, sino porque culturalmente habían aprendido a construir antes que a justificar. En Latinoamérica somos creativos, soñadores, apasionados, pero también somos expertos en explicar por qué no avanzamos. La economía está mal, no hay oportunidades, el gobierno no ayuda, mi familia no me apoyó. Y aunque muchas de esas cosas pueden ser reales, la pregunta es, ¿qué haces con lo que sí está bajo tu control? En Japón vi algo diferente. Después de la guerra, el país estaba destruido. No había recursos, no había infraestructura, no había estabilidad, pero había una decisión colectiva: reconstruir. Nadie tenía tiempo para excusas, porque la necesidad de construir era mayor que el deseo de quejarse. Esa mentalidad transformó una nación en pocas décadas. Recuerdo algo muy simple. Si un tren en Japón se retrasa 1 minuto, el conductor se disculpa públicamente. 1 minuto. No buscan culpables, no inventan pretextos, asumen responsabilidad. Ahora compáralo con la cultura donde llegar tarde es normal y siempre hay una explicación lista. No es el retraso lo que marca la diferencia, es la mentalidad detrás del retraso. La cultura de excusas te protege el ego, pero te roba el futuro. Porque cada vez que justificas tu falta de acción, estás entrenando a tu mente a evadir responsabilidad. Y un hombre que evade responsabilidad jamás podrá construir riqueza, ni económica ni personal. La cultura de construcción, en cambio, te incomoda. Te obliga a mirarte al espejo y preguntarte,
¿Qué parte de esto depende de mí? No importa si es el 100% o el 10%. Ese 10% es suficiente para empezar. Pensar en grande exige asumir que tu vida no cambiará cuando cambien las circunstancias, sino cuando cambie tu respuesta. He conocido personas con pocos recursos que avanzan más que personas con muchas ventajas. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar razones y empezaron a buscar soluciones. No esperaron condiciones perfectas. Trabajaron con lo que tenían. Empezaron pequeño, pero empezaron. La cultura de construcción también se refleja en lo cotidiano. Tu espacio está ordenado, cumples horarios, terminas lo que empiezas, aprendes algo nuevo cada día. Eso es construcción. No son actos heroicos. Son decisiones repetidas. El hombre que vive en cultura de excusas dice, cuando todo mejore, cambiaré. El hombre que vive en cultura de construcción dice, cambio yo, aunque nada mejore. Y aquí está lo más importante. Tu entorno puede influir en ti, pero no puede definirte. Puedes haber crecido rodeado de quejas. Puedes haber escuchado toda tu vida que es imposible. Pero el momento en que decides dejar de repetir excusas, rompes el ciclo. Pensar en grande no es imaginar un futuro distinto. Es construirlo aunque el entorno no crea en ti. Porque el día que eliges construir en lugar de justificar, tu destino empieza a cambiar. Nos encanta lo grande. Queremos resultados grandes, ingresos grandes, reconocimiento grande. Pero casi nadie quiere enamorarse de lo pequeño. Y ahí está el error. Porque la identidad no se forma en los momentos extraordinarios, se forma en las decisiones pequeñas que repites cuando nadie te está mirando. Cuando viví en Japón, aprendí algo que cambió mi manera de entender el crecimiento. No se hablaba de éxito todos los días. Se hablaba de cumplir con el deber, de hacer bien lo que parecía insignificante, de respetar el proceso. Un niño limpia su salón de clases. Un trabajador ordena su herramienta antes de irse. Un empleado llega 10 minutos antes, no para impresionar, sino porque así es correcto. Son acciones pequeñas, pero están formando una identidad poderosa. En Latinoamérica muchas veces queremos sentirnos exitosos antes de comportarnos como personas exitosas. Queremos el título antes del esfuerzo. Queremos el resultado antes del hábito. Pero la identidad funciona al revés. Primero actúas, luego te conviertes. Te lo digo por experiencia. Cuando era joven no tenía claridad de propósito. No tenía una plataforma. No tenía reconocimiento. Pero decidí algo simple. Si voy a hablar, voy a prepararme. Aunque fueran 5 personas, aunque nadie me pagara, aunque no hubiera aplausos, esa pequeña decisión repetida empezó a moldear mi identidad. No era alguien exitoso, pero estaba actuando como alguien responsable. Y eso, con el tiempo, construyó carácter. La gente rica en mentalidad no espera a tener dinero para actuar con excelencia. Actúa con excelencia aunque esté empezando. Cuida su palabra, cumple horarios, aprende constantemente, administra bien lo poco, porque entiende que cada acción pequeña es un voto a favor de la persona que quieres ser. Si hoy dices que quieres ser disciplinado pero no haces tu cama, estás enviando un mensaje contradictorio a tu mente. Si dices que quieres prosperar pero gastas sin control, estás reforzando una identidad débil. No es el tamaño de la acción lo que importa, es la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Recuerdo ver cómo en Japón se valora profundamente el detalle, no por perfeccionismo vacío, sino porque el detalle entrena la mente. Cuando haces bien lo pequeño, te vuelves confiable. Y cuando eres confiable en lo pequeño, puedes ser confiable en lo grande. Muchos quieren cambiar su vida con una decisión gigante. Renunciar, mudarse, invertir todo. Pero el verdadero cambio comienza cuando decides leer 10 minutos diarios, ahorrar una pequeña cantidad, levantarte cuando suena la alarma, cumplir lo que prometes. Eso parece poco, pero repetido durante meses, redefine quién eres. No subestimes el poder de una acción pequeña hecha con intención, porque cada día estás construyendo una identidad, quieras o no. La pregunta no es si te estás formando,
La pregunta es, ¿en qué te estás convirtiendo? Empieza pequeño, pero hazlo todos los días, porque las pequeñas acciones sostenidas crean una identidad que ningún obstáculo puede destruir. Vivimos en una generación distraída que quiere resultados extraordinarios con atención fragmentada. Queremos prosperar, crecer, multiplicarnos, pero no podemos concentrarnos más de unos minutos sin mirar el teléfono. Y déjame decirte algo con claridad. Sin enfoque profundo, no existe vida extraordinaria. Cuando era joven y vivía entre dos culturas, aprendí una diferencia clave. En un lugar se hacía una cosa a la vez, con precisión, con respeto por el proceso. En el otro hacíamos muchas cosas al mismo tiempo, pero pocas con excelencia. No era un problema de capacidad, era un problema de enfoque. En Japón entendí el valor de la concentración total. Si alguien estaba trabajando, estaba trabajando. Si estaba estudiando, estaba estudiando. No había esa obsesión por hacer todo al mismo tiempo. Y esa simple práctica produce resultados que parecen milagrosos, pero no lo son. Son consecuencia de la profundidad. Muchos me preguntan, ¿cuál es el secreto para crecer? Y esperan escuchar una estrategia compleja, pero el secreto es más incómodo que eso. Elige algo y comprométete lo suficiente como para volverte bueno en eso. No excelente en 10 cosas superficiales, sino fuerte en una que realmente importe. Recuerdo cuando empecé a hablar en público. No tenía una agenda llena, no tenía miles de seguidores, pero tenía una decisión: mejorar cada vez. Revisaba mis errores, analizaba mis palabras, observaba mis silencios. Mientras otros buscaban visibilidad, yo buscaba profundidad. Mientras otros querían fama rápida, yo quería fundamento sólido. El enfoque profundo implica renunciar, y esa palabra incomoda, porque significa decir no a muchas cosas buenas para decir sí a una mejor. Significa apagar notificaciones, significa limitar distracciones, significa soportar el aburrimiento inicial que todo proceso exige. La gente rica en mentalidad entiende esto. No se dispersa en cada oportunidad que aparece. Evalúa, selecciona y se concentra. Porque sabe que la energía dividida produce resultados divididos. Pero la energía concentrada produce multiplicación. Hoy, muchos comienzan proyectos con entusiasmo y los abandonan con facilidad. No porque no tengan talento, sino porque no desarrollaron la capacidad de sostener el enfoque cuando la emoción desaparece. Y aquí es donde la disciplina vuelve a aparecer. No haces lo que sientes, haces lo que decidiste. Un agricultor no desentierra la semilla cada semana para ver si está creciendo. Confía en el proceso y sigue regando. Eso es enfoque. No cambiar de meta cada mes, no reinventarte cada semana, no distraerte con cada tendencia nueva. En mi vida he visto que las mayores transformaciones no vinieron por hacer más cosas, sino por hacer menos, pero mejor. Cuando decides profundizar, tu mente se afila, tu carácter se fortalece, tu reputación se construye. Una vida extraordinaria no es la que hace ruido, es la que produce resultados consistentes en el tiempo. Y el enfoque profundo es el puente entre lo ordinario que haces hoy y lo extraordinario que quieres vivir mañana. Cuando comencé mi camino cometí muchos errores. Algunos fueron costosos, otros humillantes y muchos parecían injustos. Al principio me quejaba, buscaba culpables, señalaba circunstancias externas, pero algo dentro de mí comenzó a cambiar cuando entendí una verdad que pocos quieren aceptar. Mientras culpes al mundo, te estás desarmando. Mientras aceptes total responsabilidad, te armas de un poder que nadie puede quitarte. Recuerdo una experiencia personal. Tenía un proyecto importante que debía entregar y confié en otros más de lo que debía. El resultado fue un fracaso evidente. La primera reacción fue justificarme. No fue mi culpa. Ellos no cumplieron. Pero mientras repetía esas palabras, algo no me dejaba en paz.
Decidí dar un paso que cambió todo. Asumí toda la responsabilidad, incluso lo que no parecía ser directamente mío. En ese momento, mi enfoque cambió de excusas a acción, de impotencia a poder. La responsabilidad total significa reconocer que tus decisiones, tus hábitos y tus resultados dependen de ti, no de tus padres, tu jefe, tu economía, ni de la suerte. Todo lo que sucede en tu vida es el reflejo directo, aunque a veces indirecto, de tus acciones y elecciones. Cuando dejas de culpar, dejas de depender, te conviertes en dueño de tu destino. Durante años, aplicando este principio, empecé a ver cambios profundos. Si algo no funcionaba, no buscaba un culpable, analizaba mi parte y ajustaba. Si perdía tiempo, asumía que fui yo quien lo permitió. Si no obtenía resultados financieros, asumía que mis hábitos no eran los adecuados. Cada vez que asumía responsabilidad, sentía una fuerza nueva. No la fuerza de imponerme sobre otros, sino la fuerza de controlar lo que sí puedo controlar. Esa sensación es diferente a cualquier motivación momentánea. Es un poder real, profundo, silencioso. La mayoría de las personas viven buscando que otros arreglen su vida, esperando soluciones externas. Pero mientras esperas, la vida avanza y tú no. La verdadera libertad y el verdadero poder vienen cuando decides que lo que ocurre en tu vida depende enteramente de ti. Esto no es egoísmo ni arrogancia, es reconocimiento de tu autoridad interna. Aplicando este principio, he visto personas transformar su salud, su carrera y sus relaciones. La diferencia entre aquellos que logran resultados extraordinarios y los que se quedan estancados no es talento o suerte, es asumir completamente lo que depende de ellos y actuar con decisión. Incluso si todo a tu alrededor parece en contra, mientras tú asumas responsabilidad tienes poder. Tu vida, tus resultados y tu destino no son accidentes, son consecuencia de tus decisiones, tus hábitos y tu capacidad de responder ante lo que sucede. Cuando aceptas esto, dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto. El poder real comienza donde termina la excusa. Cuando era más joven, solía creer que aparentar era suficiente. Vestirse bien, hablar con confianza, mostrar logros aunque fueran mínimos. Creía que si podía convencer al mundo de que sabía más de lo que realmente sabía, eso sería suficiente para avanzar. Pero pronto aprendí una verdad que cambió mi vida. La apariencia sin conocimiento profundo es como un edificio sin cimientos. Puede lucir impresionante al principio, pero se derrumba ante la primera tormenta. Los hombres que construyen riqueza y significado no buscan impresionar a los demás con lo que parecen, buscan expandir lo que realmente son por dentro. Aprender más de lo que aparentas significa comprometerse a estar siempre un paso adelante de lo que los demás esperan de ti. Significa leer cuando otros descansan, practicar cuando otros se distraen, preguntar cuando otros asumen que ya lo saben todo. Recuerdo los días en los que trabajaba con poco dinero, muchas dudas y poca experiencia. Mientras otros se conformaban con hacer lo que podían, yo buscaba aprender algo nuevo cada día, aunque nadie lo notara. Cada libro que leía, cada mentor que escuchaba, cada habilidad que practicaba en silencio, me acercaba más a una versión de mí que los demás todavía no veían. Este principio también me enseñó a no subestimar el poder del aprendizaje discreto. En una reunión puedes parecer confiado y seguro, pero lo que realmente te diferencia es lo que sabes y cómo lo aplicas, no lo que dices que sabes. Muchas veces las personas que parecen más capaces no lo son. Las que realmente avanzan son las que trabajan en silencio, acumulando conocimiento y habilidades que nadie les ve hasta que los resultados hablan por sí mismos. Aprender más de lo que aparentas significa invertir tiempo en ti mismo, en tu mente y en tu capacidad de crear valor, incluso cuando nadie más lo nota. La acción siempre debe acompañar al aprendizaje. No se trata de estudiar sin fin, sino de aplicar lo aprendido constantemente. Cada pequeña habilidad, cada conocimiento adquirido se convierte en una herramienta para avanzar. Por ejemplo, aprender a comunicarte con claridad, aunque al principio no lo uses en público, te prepara para oportunidades inesperadas.
Aprender a gestionar tus finanzas personales, aunque nadie te lo pida, te da control sobre tu futuro. Cada avance discreto suma, y con el tiempo, esa diferencia invisible se transforma en ventaja visible. Finalmente, este principio nos recuerda que la humildad es fuerza. Mientras aparentar puede abrir puertas temporales, solo el conocimiento real, la habilidad aplicada y la capacidad de aprender constantemente construyen resultados duraderos. Aprender más de lo que aparentas no es un acto de arrogancia, es un acto de respeto hacia tu futuro, hacia tu visión y hacia la vida que mereces construir. Nunca dejes de aprender. Tu conocimiento silencioso será tu arma más poderosa y tu ventaja más duradera. Recuerdo cuando empecé a construir mis primeros proyectos. Tenía grandes ideas, mucha energía y ganas de resultados inmediatos. Quería que todo sucediera rápido y muchas veces me frustraba cuando las cosas no funcionaban como esperaba. Fue en esos momentos que entendí algo fundamental. La prisa sin estrategia destruye más de lo que construye. Aprendí que la paciencia no es simplemente esperar, es esperar con propósito. Saber cuándo actuar y cuándo dejar que los procesos se desarrollen. La paciencia estratégica significa entender que cada paso pequeño y calculado es parte de un plan mayor y que la verdadera ventaja está en no precipitarse. En mis primeros negocios, por ejemplo, solía invertir tiempo en aprender sobre clientes, mercados y cómo otros habían fracasado antes de mover un solo recurso significativo. Mientras muchos buscaban ganancias rápidas, yo me enfocaba en entender las bases. Algunos pensaban que estaba perdiendo el tiempo, pero esa paciencia me permitió construir sobre fundamentos sólidos. Cada decisión tomada con calma y con información acumulada me dio una ventaja que no era visible al principio, pero que se volvió poderosa con el tiempo. La paciencia estratégica también requiere controlar la ansiedad de querer resultados inmediatos. La mayoría de las personas abandonan demasiado pronto, convencidas de que el esfuerzo no vale la pena porque los frutos no son inmediatos. Yo aprendí a celebrar los pequeños avances, a medir el progreso en aprendizaje y ejecución, no solo en resultados tangibles. Por ejemplo, cuando trabajaba en un proyecto que tardó meses en dar ganancias, cada día de aprendizaje, cada ajuste silencioso que hacía, se acumulaba hasta que finalmente todo encajó y el resultado superó mis expectativas. Además, la paciencia estratégica se combina con la acción disciplinada. No es una espera pasiva, es una espera activa. Mientras esperas el momento adecuado, estás aprendiendo, ajustando, construyendo habilidades y creando oportunidades. En mi vida he visto cómo personas con menos talento, pero con más paciencia estratégica, logran resultados mucho mayores que aquellos con talento, pero impaciencia. La clave está en reconocer que los resultados sólidos requieren tiempo y consistencia. Por último, esta forma de paciencia enseña una lección de humildad y visión. Nos recuerda que la vida y los negocios no se tratan de gratificación instantánea, sino de construir algo duradero. Cada acción calculada, cada decisión tomada con calma y cada riesgo medido se convierte en un ladrillo para una estructura sólida. La paciencia estratégica transforma la espera en una herramienta poderosa y nos coloca en una posición donde el éxito no es cuestión de suerte, sino de preparación y consistencia. Si aprendes a esperar con propósito y a actuar con inteligencia mientras otros corren impulsivamente, descubrirás que la paciencia no es pérdida de tiempo, es la inversión más rentable que puedes hacer. Cuando empecé a trabajar en mis primeros proyectos, me rodeaba de personas que siempre buscaban la comodidad. Al principio parecía agradable, no había conflictos, todo era fácil y agradable, pero pronto me di cuenta de algo crucial. La comodidad no genera crecimiento. Me di cuenta de que si quería avanzar de verdad, necesitaba rodearme de personas que me exigieran, que cuestionaran mis ideas y que me empujaran más allá de lo que yo creía posible. Fue un momento de revelación. La exigencia, aunque incómoda, es el catalizador que transforma a alguien ordinario en alguien extraordinario.
Recuerdo una etapa en la que estaba desarrollando un proyecto importante y buscaba la aprobación de todos. Cada decisión la tomaba para evitar críticas, y el resultado fue que avanzaba muy lento. Fue entonces cuando decidí cambiar mi círculo. Dejé de buscar aprobación y comencé a rodearme de personas que tenían estándares más altos que los míos, que no temían señalar mis errores y que me desafiaban constantemente. Al principio fue incómodo. Sentía presión y hasta frustración. Pero esa presión me obligó a pensar más profundo, a tomar mejores decisiones y a superar mis límites. Hoy puedo decir que ese cambio fue un punto de inflexión en mi vida profesional y personal. La comodidad nos hace conformarnos, y el conformismo es enemigo de la grandeza. Mientras muchos buscan seguridad en lo fácil, los que se rodean de exigencia aprenden a tolerar la incomodidad y a convertirla en fuerza. En mi experiencia, incluso los momentos difíciles en los que alguien me cuestionaba o me señalaba errores fueron los que más me enseñaron. Cada crítica constructiva, cada reto que parecía imposible, se convirtió en una oportunidad para crecer y elevar mis estándares. No se trata de rodearse de personas hostiles o negativas, sino de buscar quienes eleven la vara, que te inspiren a dar lo mejor y no te permitan quedarte estancado. En mis primeros años, trabajé con un mentor que no aceptaba excusas. Cada proyecto debía ser mejor que el anterior, cada resultado debía superar expectativas. Esa exigencia constante me enseñó a valorar el esfuerzo real sobre la comodidad inmediata y a entender que el éxito no es un regalo, sino una construcción diaria que requiere disciplina y estándares altos. Si quieres resultados extraordinarios, la comodidad no puede ser tu entorno. Necesitas personas que te desafíen, que te empujen, que te hagan cuestionarte cada decisión y que te enseñen que la mediocridad no tiene lugar en tu camino. Cada vez que eliges la exigencia sobre la comodidad, estás invirtiendo en tu potencial y en tu capacidad de alcanzar más de lo que creías posible. Rodéate de exigencia y verás cómo tu vida deja de ser cómoda para convertirse en poderosa. Recuerdo claramente una época en mi vida en la que todo parecía estar en mi contra. Tenía un proyecto que me apasionaba, pero cada paso que daba parecía generar más problemas que soluciones. Al principio, sentí la tentación de abandonar, de dejarlo todo y buscar un camino más fácil. Pero algo dentro de mí me decía que rendirse no era una opción, que el verdadero éxito no viene de empezar, sino de persistir cuando todos los demás han tirado la toalla. Fue en ese momento cuando entendí algo fundamental. Convertirse en alguien que no abandona no es una cualidad, es una decisión diaria. En mis primeros emprendimientos hubo días en los que trabajaba hasta altas horas de la noche, enfrentando errores tras errores, y la motivación desaparecía rápidamente. Me di cuenta de que la motivación sola no podía sostenerme. Necesitaba algo más profundo, un compromiso con mi propia palabra y con mis objetivos. Cada pequeño avance, cada lección aprendida de un fracaso se convirtió en combustible para seguir adelante. Comprendí que rendirse siempre es fácil, pero cada vez que te levantas después de un tropiezo, estás construyendo tu carácter y fortaleciendo tu capacidad de lograr lo que otros no pueden. Recuerdo un proyecto específico en el que me enfrenté a un obstáculo financiero enorme. Todos alrededor mío me aconsejaban que abandonara, que buscara otra ruta más segura, pero elegí persistir. Ajusté estrategias, busqué ayuda donde no había y tomé decisiones difíciles que requerían paciencia y convicción. Fue un proceso largo y doloroso, pero cuando finalmente logré superar ese desafío, entendí que el éxito real no se mide por lo rápido que llegas, sino por tu capacidad de mantenerte firme cuando el camino es más duro que cualquier motivación pasajera. La clave para convertirse en alguien que no abandona no es ignorar los problemas o asumir que todo será fácil. Es desarrollar resiliencia, aprender de cada caída y seguir avanzando con disciplina, enfoque y responsabilidad. Cada fracaso se transforma en una guía, cada crítica se convierte en una herramienta y cada dificultad se convierte en un recordatorio de por qué comenzaste en primer lugar. Si quieres lograr resultados extraordinarios,
Debes decidir desde ahora que no importa cuántas veces caigas, no importa cuántos obstáculos aparezcan, no abandonarás. Con cada paso, con cada esfuerzo constante, estás construyendo una versión de ti más fuerte, más decidida y más capaz. Conviértete en el hombre que no abandona y nada ni nadie podrá detener el progreso de tu vida. Ahora quiero que escuches esto con todo tu corazón. Todo lo que hemos hablado hoy, desde pensar en grande hasta actuar como los ricos, desde construir una cultura de acción hasta aprender más de lo que aparentas, converge en una sola verdad. Tu vida solo cambiará si tú cambias primero. No es la suerte, no es el dinero, no son las circunstancias. Es tu mentalidad, tu disciplina, tu enfoque y tu decisión de nunca abandonar. Todo lo demás es solo ruido que distrae del poder que ya tienes dentro. Piensa en grande, pero empieza en pequeño. Cada acción, por mínima que parezca, te define y te construye. Cada hábito que repites, cada esfuerzo que realizas, cada vez que eliges responsabilidad sobre excusa, te acerca a esa versión extraordinaria de ti mismo. No busques atajos, no esperes motivación constante, no te conformes con la comodidad. La vida de grandeza que deseas solo se alcanza paso a paso, con paciencia estratégica, con disciplina inquebrantable y rodeándote de personas que te exigen crecer, no de quienes te acomodan en la mediocridad. Recuerda, la grandeza no se mide en dinero, sino en mentalidad. No se mide en aplausos, sino en resiliencia. No se mide en lo fácil, sino en lo que eres capaz de sostener cuando nadie te observa. Cada vez que decides persistir, cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, estás forjando un carácter que nadie puede destruir. Cada caída, cada error, cada desafío es un peldaño hacia tu libertad, tu poder y tu éxito. Hoy tienes la oportunidad de decidir. Puedes seguir viviendo en la mediocridad, esperando que alguien más te dé lo que quieres, o puedes tomar las riendas, asumir tu responsabilidad total y actuar como el hombre que no abandona. La vida no espera, el tiempo no se detiene y cada día perdido es un día que nunca recuperarás. Así que hazlo. Empieza hoy. Empieza pequeño, pero empieza con la decisión de no rendirte jamás. Cuando actúas con propósito, enfoque y disciplina, no hay límites para lo que puedes lograr. Tu grandeza comienza contigo. Nunca olvides, piensa en grande, empieza en pequeño y actúa como los ricos.